Hay que sin duda ver con mucho detenimiento este asunto del narcotráfico, de la razón que hasta ahora ha impuesto, que es el asunto del gran dinero que se acumula y que corrompe. Y bueno, yo hace algunos años expresé la opinión de la legalización en el sentido de con ello poderle quitar volumen económico a ese problema, para quitarles pues el dinero y dejaran de corromper. Desde ese punto de vista lo dije. Ahora ya ha pasado mucho tiempo y el problema persiste, se agravó. Y bueno, yo pienso que tenemos que partir de varios fundamentos a reconocer. Y primero, yo pienso que los adictos pues están como un asunto que pues viene de razones de algunas personas que caen en eso y sin duda hacen un número importante de personas y es imposible poderlos controlar porque cada uno de ellos pues se drogan a donde pueden, a escondidas, a veces ni sus propios parientes en su propia casa lo saben y bueno, quiere decir que es un problema que va a estar. Así que tenemos que aceptar que el asunto de las adicciones son un tema permanente de la sociedad. Y si esto lo tomamos como un asunto de una debilidad, como un asunto de salud, bueno, de ahí empiezan las cosas. Entonces, verlo como un asunto de la realidad, no algo que vamos a erradicar a base de pues más violencia. Más que un problema policíaco, un problema de salud nacional. Fundamentalmente es un problema de salud humano, porque pues pasa en China y pasa en Estados Unidos. Hay proporciones más o menos en cada nación, pero siempre ha habido adicciones y en esta razón tenemos que encontrar la manera razonable de cómo resolverlo. Y cuando digo razonable, entonces pues cambio mi palabra de legalización por razonable. Habría que entender cuáles son esos acuerdos razonables que podrían sustentar la atención a este asunto de las adicciones para que no permita la acumulación de estas cantidades de dinero que dislocan las capacidades gubernamentales. Recientemente se realizaba un acto en donde se celebraban los 25 años de la Rufomanía, este movimiento político y social que lo llevó usted a la gobernatura en el 89, y ahí hacía usted señalamientos muy duros contra su partido, contra Acción Nacional, pero en general contra el sistema político mexicano, en donde dice que los ciudadanos no han podido llegar, no han podido apoderarse de las instituciones. ¿Por qué estos señalamientos? ¿Cómo ve a 25 años de distancia lo que pasó en el país y lo que pasó en Baja California? Bueno, Gerardo, es que para mí el rumbo es la nación. Es la patria que se constituye por la nación. Es México. Y ese es el propósito ulterior de todos nosotros los mexicanos. Y hago esas críticas porque los partidos políticos se han congregado en torno a sus agendas particulares y han fragmentado la iniciativa por el país. No avanzamos porque ellos están luchando por el poder, no por México. Y ahí incluyo mi partido, por eso esas críticas. Y luego, pues es claro que dentro de los partidos políticos, la sangre que los mueve son los intereses de la nómina, los intereses de los negocios y bueno, esto los pervierte. Así que veo que la manera para poder superar eso es que el gobierno se encuentre sujeto a la supervisión de los ciudadanos. Entonces, para eso tendríamos que construir entes ciudadanos, por ejemplo, como las ONGs, que supervisen en el área particular de su interés el programa de que corresponda en el gobierno. Es un poco como buscar la transparencia del programa de gobierno, pero con unos fiscales supervisores que se llaman ciudadanos. Porque este asunto de la escasez en nuestro país provoca que todo el mundo manotee y la única manera es ponerles unos gendarmes muy eficientes y estos serían los mismos ciudadanos organizados en ONGs.
Licenciado, ¿no sería entonces en sí el fondo del problema el asunto económico, ya que pues para resolver los temas de salud, los temas de educación, todos los temas en general, al final todo cae en el dinero, ¿no? En la obtención de recursos y pues qué se ha hecho en estos años que no se ha podido echar adelante, independientemente de las crisis que se han vivido a nivel internacional, algo está pasando, algo no se está haciendo bien dentro del gobierno federal, ¿no? Así es, efectivamente, Ricardo, y esto proviene de que no ha habido una claridad de cómo organizar las cosas. Se ha seguido funcionando de la manera tradicional, así como el gobierno viene de, no sé, desde la revolución, con una ley orgánica, esta no ha sido modificada institucionalmente para que sea supervisable, sino que sigue habiendo el ocultamiento, aunque haya leyes de transparencia, estas no son amables a la transparencia y siempre hay cotos de control y de obscuridad, y muy grandes todavía. Así que la única fuerza que habrá de finalmente llegar a controlar esta vida pública es precisamente la responsabilidad cívica de los ciudadanos. Si nosotros todos tomamos conciencia de que somos responsables de que los gobiernos funcionen bien y no le dejemos eso a la confianza en los políticos, pues entonces habremos de cambiar la fórmula, porque los estaremos supervisando. Yo creo que, como dice el dicho, en arca abierta el más justo peca. Así que pues ni modo, hay que aceptarlo como una razón de la realidad y hay que ponerle supervisores a los gobiernos, y en este caso son los ciudadanos, no hay más, con deber cívico, que es pues la razón de nuestra vida en comunidad. Hay una característica que es el mismo mexicano se dice que tiene, que es el de ver todas las situaciones de problemáticas como con el lado cómico, con el lado amable, pero en cierto modo esto es como que estar aceptando los problemas y en realidad no estarlos enfrentando, ¿no? Bueno, y yo veo que ante esa falta de avance consistente, porque pues toda la vida hemos vivido así, ya la vemos como con cierta fatalidad. Y bueno, así como cuando el Día de Muertos y las calaveritas, pues nos empezamos a reír de la situación porque no nos queda otro desfogue. Pero sí hay manera de resolverlo. Poco a poco, como sociedad, hemos venido superando los problemas. México no es el mismo de hace 20 o 30 años, porque hay más personas que han pasado por la universidad. Así que ya no lo pueden controlar. Cada vez es más difícil que controlen a México esos políticos corruptos o parciales que solo ven los intereses de sus grupos. Así que vamos avanzando inexorablemente hacia el México institucional, nomás que nos cuesta trabajo. Damos 2 pasos adelante y luego alguien encuentra cómo regresarnos uno, pero el avance se ha dado. Yo lo veo claramente desde que, por ejemplo, me tocó ser alcalde y luego gobernador hace ya más de 20 años. Las cosas no son iguales. Yo tuve que luchar con una situación mucho más adversa. Hoy hay más posibilidades. Sin embargo, pues los que medran del interés público son muchos todavía. Licenciado, en los pasados comicios locales el